unidad de vinculación. A través de la observación, un verdadero acto de observación genera un proceso de unidad entre el observado y el observador. El análisis divide. Por eso insisto, las diferencias son radicales, pero nuestra mente nos ha hecho creer que son casi lo mismo para que no nos detengamos en revisar a fondo lo que realmente es la observación, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la observación es un proceso de unidad, es un acto de unidad. Quito la palabra proceso, es un acto de unidad. En un verdadero acto de observación, lo observado y el observador son lo mismo. Quedan convertidos en lo mismo, quedan vinculados en la conciencia de la unidad perfecta. Mientras que el análisis divide, y el análisis no solamente divide al analítico y a lo analizado, sino que divide en una multiformidad de fragmentos, porque en el análisis siempre vamos a discriminar esto tiene esta cualidad, esto tiene esta otra cualidad, esto aquella, esta cualidad conviene, esta cualidad no, esto sirve, esto no sirve, esto es valioso, esto no es valioso, esto funciona, esto no funciona. Entonces, a través del análisis la mente nos mete en un estado de división total, y a través del análisis todo lo vemos en una multiformidad absoluta. Y en la observación no. En la observación todo lo vemos como una unidad perfecta. Entonces, esto hace una distinción radical. Cuando surge el observador y cuando surge el acto de la observación, también surge la neutralidad y surge un estado de aceptación a las cosas como son. El observador, como ya no discrimina, el observador acepta todo como es. El observador es neutral hacia todo como es. Y ese estado de aceptación incluso se convierte en un factor fundamental para la unidad. Cuando hay aceptación, cuando hay neutralidad, todo lo vemos como una unidad perfecta. Pero, a través del análisis, sucede lo contrario. Hacemos distinciones, esas distinciones dividen, y a través de esas distinciones entramos en el deseo o en el rechazo. Esto me conviene, esto no me conviene, esto lo deseo, esto lo rechazo, esto lo segrego, esto lo trato de hacer mío. Entonces, a través mientras que a través de la observación hay neutralidad y aceptación, a través del análisis entramos en la dualidad del deseo y del rechazo. O sea, es decir, que la división nos mete también en actos discriminativos, y esos actos de discriminación, que también son separativos, nos meten en esa dualidad del deseo y del rechazo. Por lo tanto, nos sumergen en la inconsciencia. Y esa es una conclusión que no es difícil valorarla. En la observación hay conciencia, y en el análisis, aunque se aparenta mucha intelectualidad en un análisis, nos metemos en inconsciencia, porque terminamos separando todo, y terminamos segregando, y terminamos, insisto, en esa dualidad del deseo y del rechazo. Dualidad que jamás aparecería en la observación, porque en la observación la neutralidad es factor fundamental, entonces no hay deseo, no hay rechazo. La observación es amplia. La observación es amplia porque tiene la misma cualidad de la atención que ya veíamos en la charla anterior. En la observación, para nosotros todo es importante.
y todo forma parte de una unidad perfecta, por lo tanto todo es importante. Mientras que en el análisis hay limitaciones, hay estrechez y estamos limitados a las propias limitaciones de la mente. En la observación no hay mente, por lo tanto hay una amplitud plena. Está operando la conciencia. Y en el análisis siempre vamos a llegar a conclusiones, y esas conclusiones por sí mismas y por la propia naturaleza de una conclusión hay una limitación. La conclusión es esta, por lo tanto, termina el observador, desaparece todo. Entonces, la estrechez natural de la mente imprime sus propias limitaciones al análisis. Es limitado, es profundamente limitado. En la observación hay trascendencia. Y esa trascendencia nos permite traspasar todas las fronteras. Evidentemente, si ya hablamos de la unidad en un estado de observación, todas las fronteras quedan trascendidas. Y mientras que vemos esa trascendencia en la observación, en el análisis, quedamos siempre confinados a todo lo espacio-temporal. Como todo es procesado por la mente, como en el análisis todo queda reducido a un proceso mental, entonces todo queda limitado a lo temporal y a lo dimensional, es decir, a lo espacio-temporal. Entonces, logramos descubrir que las diferencias son radicales entre el análisis y la observación. Y si las diferencias son radicales, pues es evidente que se convierte en un factor fundamental hacer esa distinción entre el análisis y la observación. ¿El observador actúa, no analiza? El observador, preguntan aquí en Guadalajara que si el observador actúa, y no. El observador se mantiene en una actividad pasiva. El observador solamente contempla. Mientras que, por lo contrario, el analítico sí actúa. Y no solamente actúa, entra en el deseo de actuar. Entra en el deseo de esto me conviene y esto no me conviene. Entonces, en la observación, el verdadero observador entra en un estado de pasividad. Y esa pasividad que se concibe en el taoísmo como el wu wei, como el no hacer, es una pasividad innata en la propia conciencia. No podemos hablar ahorita mucho de ello porque viene como tema más adelante. De hecho, está entre los primeros temas del tomo 2. Ahorita estamos en los últimos temas del tomo 1. No falta mucho para ese tema, el tema del no hacer. Es un tema importantísimo porque el no hacer es precisamente una cualidad del ser. El ser no hace. El ser no tiene ninguna necesidad, porque el ser lo tiene todo y lo es todo, es absoluto. Por lo tanto, el ser no tiene ninguna necesidad de ser absolutamente nada. Es por eso que en la observación hay una pasividad, y esa pasividad consciente de la observación es precisamente la que nos mete en el estado de la paz interior. Ahí es donde está la paz interior. Pero para poder disfrutar, para poder experimentar esa paz interior, necesitamos ser observadores. Si no estamos en observación, no podríamos jamás comprender lo que es la quietud de esa pasividad del no hacer. Claro, es algo que rompe con la mente. La mente dice, ¿cómo que no hacer? Entonces me voy a convertir en un holgazán. No, es otra cosa, es otra naturaleza distinta. Es una naturaleza abismalmente distinta y diferente a lo que pudiéramos imaginar o a lo que la mente nos dice que es la holgazanería del no hacer. Es algo distinto, es algo muy, 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 muy diferente. Por eso no podemos abundar en ello, insisto, porque el tiempo no nos dejaría, y por lo mismo
le reservamos un tema especial. Es algo tan profundo el no hacer, esa pasividad consciente, es algo tan profundo que le dejamos una charla especialmente a ese tema, porque de hecho es muy revelador. Es un tema que nos va a ofrecer muchos ingredientes de revelación importantísimos. Bien, es evidente que cuando nosotros estamos observando, la mente se mantiene pasiva, en un verdadero estado de observación, insisto. Sin embargo, también es importante que nosotros no forcemos a nuestra mente a no pensar, porque si creemos que forzando a la mente a que no piense, de esa manera surge el observador, lo único que vamos a hacer es violentarnos a nosotros mismos y convertirnos en esquizofrénicos o en gente, vamos a tener estados alterados de la mente o de la conciencia relativa de la mente. Por eso no se trata de forzar a la mente a que no piense. Se trata simplemente de observar. Y cuando logramos esos estados de observación, quieta, pasiva, neutral, en aceptación, esos estados, por añadidura, van a conducir a que la mente también se aquiete y que la mente espontáneamente se acerque a esos estados de quietud. Pero jamás pretendamos que forzando la mente lleguemos a un estado de observación. Por lo contrario, vamos a terminar produciendo el efecto contrario. Se va a terminar produciendo el efecto contrario y no vale la pena. Y probablemente muchos de ustedes ya han hecho desarrollado algunas técnicas o ese ejercicio de pretender aquietar a la mente y van a descubrir que quizás de momentos la quietan un poco y logran ciertos vislumbres de paz, pero después la mente arremete y dice, ¿por qué me haces eso? Y la mente termina siempre queriendo imponerse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pretender aquietar a la mente significa entrar en un acto artificioso. Es artificial, no es. Por allí no va el proceso. Nosotros simplemente debemos buscar esos estados de observación y la mente dejarla en su propia naturaleza, respetarle su propia naturaleza, aceptarla tal como es, aceptarla en su propia naturaleza. También, evidentemente, aun cuando ya hicimos la distinción o cuando ya buscamos esa distinción entre la observación y el análisis, de momento quizás no sea suficiente. Porque esa distinción que ahorita hicimos no basta. Vamos a descubrir que con el paso del tiempo vamos a tener cada vez mejores herramientas para poder distinguir de manera más clara y de manera más vivencial esa diferencia entre observación y análisis. Pero mientras vamos descubriendo esa profunda distinción, un recurso que nos puede permitir detectar si estamos analizando en lugar de observar, si de repente estamos analizando cuando pretendemos observar, un recurso importante es la verbalización. No perdamos de vista que la mente no puede funcionar si no es a través del lenguaje. La mente sin el lenguaje es como una computadora sin software, no sé si sea la relación correcta. Sin sistema operativo. O sin sistema operativo. Una mente sin el lenguaje es como una computadora sin el sistema operativo. O sea, el lenguaje es el sistema operativo de la mente. Sin el lenguaje la mente no puede operar. La mente todo lo procesa a través de palabras y a través de números. Los mismos números también se convierten en parte del lenguaje. Y si nosotros pretendemos observar y descubrimos que nuestra observación
o que en nuestra observación está involucrado el lenguaje, que ya hay palabras involucradas en nuestro pretendido acto de observar, en ese momento, pues vamos a darnos cuenta que no estamos observando, estamos analizando. Entonces, el lenguaje o la verbalización se convierte en el recurso de identificación para darnos cuenta cuando nos estamos equivocando y cuando resulta que estamos analizando, cuando pretendemos observar. Que eso nos va a suceder continuamente, no lo perdamos de vista. Aun cuando ya tengamos bien diferenciada esas cualidades, bien diferenciadas esas cualidades entre la observación y el análisis, nos vamos a confundir y se nos van a atravesar esos dos ingredientes. Va a ser reiterativo. Vamos a tratar de estar en estados de observación y en cosa de segundos la mente se va a meter a analizar. Y la mente nos va a sacar de la observación a través del análisis. Eso nos va a estar sucediendo reiterativamente. Pero, aun cuando la mente meta el recurso del análisis para sacarnos de la observación, aún así no debemos de rechazar a la mente. Debemos de aceptarla, debemos comprenderla. Hay que entender que hacer o propiciar que la mente se reconozca como una herramienta del ser y no como el ser, pretender que la mente descubra que no es el ser y que no es más que una herramienta para el ser, insisto, es tanto como pretender decirle a un rey que se convenza de que su naturaleza es la de un plebeyo. Es así, es de ese tamaño esa tarea. De ese tamaño la tarea que tenemos que hacer en cuestión de conciencia de sí mismo. Porque nosotros jamás vamos a lograr esa conciencia de sí mismo mientras la mente se crea el rey. Entonces, de ese tamaño es la tarea. Y como la tarea es de ese tamaño, inevitablemente debemos comprender que cuando nosotros busquemos estados de observación, la mente va a meter el análisis. Pero no importa, no hay que rechazarla. No hay que rechazarla. Que la mente meta el análisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir a la mente en un objeto de observación. Y vuelvo a insistir, el recurso clave para darnos cuenta del momento propicio en que la mente metió el análisis es la verbalización. Si nosotros logramos estados en que estamos observando, aunque duren 5 segundos, 10 segundos, y no hay palabras de por medio, en ese momento nuestro ser está operando y el acto de la observación está presente. Pero el momento en que empiezan las primeras palabras a fluir, porque insisto, el lenguaje es el que determina la diferencia entre observación y análisis, así de radical lo estoy poniendo y me atrevo a decirlo porque eso es lo que hace la diferencia, el lenguaje, la verbalización. Entonces, el momento en que se atraviese la verbalización, no la rechacemos, no importa. Simplemente distingamos que la mente se está metiendo pretendiendo ser el observador. Y para confundirnos, haciéndonos creer que el análisis es observación. Y pues disculpen que sea reiterativo, pero es que es una clave que no debemos olvidar. El lenguaje, cualquier palabrita que se atraviese en nuestra mente, inmediatamente entra en el análisis. Hay algo que aquí en Guadalajara que nos van a comentar, si nos hacen el favor de pasarle el micrófono, lo trae al revés el micrófono y no sé si está prendido.
Si nos hace el favor, cuando pase el micrófono, pásenlo ya de una vez prendido. Debemos convertir la mente en un objeto de observación, ¿no? ¿Qué? De observación. Objeto de observación, sí. En un objeto, o sea, Sí. él nos tiene que ayudar a hacer la observación. Sí, sí. No que la mente nos ayude, no. Cuando digo convertirla en objeto de observación, es que la mente sea un objeto como si fuera un árbol, como si fuera la montaña, como si fuera nuestro cuerpo. O sea, un objeto al que hay que observar. No que la mente observe. Para empezar, la mente ni siquiera es capaz de observar. Hay que entenderlo desde ahí, y es algo que quizás fue de lo primero que debimos haber dicho. Se me estaba escapando. La mente no está facultada para observar. La mente está facultada para analizar, pero no para observar. Y fíjense, sucede algo muy curioso. El primer paso del método científico es la observación. Y si los humanos que pretenden hacer ciencia comprendieran que la observación va más allá del análisis, si comprendieran esta distinción, esos pretendidos científicos no necesariamente dejarían de hacer ciencia, porque la ciencia es maravillosa. Más bien, al descubrir esta diferencia, le darían una dimensión o redimensionarían a la observación de una manera tan profunda que el fruto de su pretendida ciencia sería mucho mayor, el fruto sería mucho más amplio. Evidentemente, cuando alguien hace ciencia y empieza por el paso número 1 del método científico, que es la observación, en ese momento la confunden con el análisis, y sí, claro que va a haber un resultado en una investigación científica, sí lo va a haber, pero si antes de desarrollar el método científico, el pretendido científico entrara en procesos profundos de observación, indiscutiblemente todo el resto del proceso del método científico adquiriría una dimensión mucho más amplia y más profunda. Y ese científico sería mucho más profundo. Y sus hallazgos estarían dentro de las ciencias puras. ¿Qué es la ciencia pura? Lo que nada tiene que ver con la tecnología. La ciencia pura es la genuina comprensión de los mecanismos con los que se comporta la naturaleza. Esa es la ciencia pura, comprender esos mecanismos del comportamiento de la naturaleza. Mientras que ya la ciencia se tergiversa cuando se confunde con la tecnología, y la tecnología no es más que el interés egocéntrico por manipular a la naturaleza para obtener un beneficio personal o grupal. Y ahí se destruye el objetivo fundamental de la ciencia. Entonces, estamos hablando de la ciencia pura. Y de hecho, el método científico sí está orientado a o sea, sí estaría vinculado con el ejercicio de la ciencia pura. Lástima que se atraviesen después otras cosas. Y por algo, el paso número 1 es la observación. Y no solamente la observación es el paso número 1 para las ciencias puras. La observación es el factor fundamental para el arte. Si no hay observación, no hay arte. O sea, un artista que no es capaz de observar, simplemente está lejísimos de ser artista. O sea, no hay arte, no puede haber arte si no hay observación. Bien, pues sigamos con este preámbulo antes de empezar con las citas y comprendamos que con la observación, con el ejercicio legítimo de la observación, vamos a cortar los lazos que vinculan al centro emocional con el centro mental. Con el análisis es al revés. Con el análisis pasa lo contrario. Siempre que nosotros asumimos un rol analítico, nuestras emociones van a estar conectadas con la mente y va a haber siempre una confusión, siempre va a existir un estado limitado a partir de que el centro emocional nubla
la lucidez mental. Y en el análisis, como en el análisis entramos en la dualidad del deseo y del rechazo, que ya habíamos mencionado con antelación, esa dualidad del deseo y del rechazo van a meter al centro emocional al ejercicio mental del análisis. Con la observación, esos lazos de conexión entre el centro emocional y la mente se rompen. Se rompen y el centro emocional automáticamente queda aquietado y al quedar aquietado el centro emocional, la mente entra en esa pasividad de la que ya hablamos y el acto de la observación nos mete a la profunda conciencia. Mientras que en el análisis, si nosotros vemos un paisaje hermoso y decimos, ¡qué bonita montaña! Al decir qué bonita montaña, en primer lugar ya analizamos, ya valoramos, ya juzgamos, ya verbalizamos porque le pusimos palabras. Entonces ya entramos en el análisis y al decir qué bonita montaña, automáticamente el centro emocional ya se metió. Porque ya hay análisis, porque ya hay una valoración, ya hay un deseo de seguir disfrutando la montaña y el centro emocional automáticamente está conectado con la mente. Pero en la observación no, en la observación somos neutrales, ya lo hemos mencionado. Y al ser neutrales, el centro emocional solito se aquieta y se desconecta de la mente, solito, por esa misma neutralidad que nos ofrece ese estado de observación. Entonces nuestros centros, centro mental, centro emocional y centro motor, se aquietan los tres. Se aquietan los tres y experimentan un estado de armonía. Hay una pregunta aquí en Guadalajara, la escuchamos. Ante la observación, uno tiene que tomar una decisión o discriminar, ¿verdad? O sea, para meterse a una cierta calidad de observación. Antes sí. O sea, Antes de la observación sí. Antes de la observación decidimos que queremos observar. Discrimina uno esa posibilidad. Pero una vez que estamos en el estado de observación, las decisiones desaparecen. No hay nada que decidir. O sea, en un estado de observación ya no hay nada que decidir. Aceptamos todo como es. Y si en la observación aceptamos todo como es, y aún como consecuencia de ello lo vemos como una unidad perfecta, entonces no hay nada que decidir. Todo está hecho. Todo es por sí mismo. Todo está como es. La mente entra en un estado de no elección. No elegirá. Bien, y también agregándole al hecho de que se desconectan o se desvinculan los centros, el centro emocional del centro mental, en ese estado de desvinculación entre los centros, entonces se produce el verdadero estado de transmutación. Empieza la transmutación. Y lo que antes era conciencia relativa, se polariza o se transmuta en conciencia absoluta, que es la transmutación genuina. O sea, no olvidemos que la transmutación genuina no es cambiar el plomo en oro en términos físicos, porque eso es un símbolo solamente. Entonces, el estado de conciencia relativa se transmuta en estado de conciencia absoluta. Y esa transmutación se da estrictamente cuando ya los centros se desvinculan y los centros entran en ese estado de pasividad, en ese estado de paz, y ante ese proceso de transmutación, ante ese estado de paz, entonces las cualidades del ser se manifiestan solas por sí mismas. ¿A cuáles cualidades del ser me estoy refiriendo? A la libertad, al amor, a la paz, a la conciencia, a la lucidez, a todo lo que conocemos como cualidad del ser, incluida la felicidad. Se experimenta un estado de felicidad genuino, y no lo que nosotros conocemos como felicidad, que creemos que cuando satisfacemos los deseos, entonces entramos en felicidad. Eso no es la felicidad, no me estoy refiriendo a ella. Me estoy refiriendo a la cualidad del ser y a la felicidad inherente a la verdadera cualidad del ser.
Hay otra pregunta aquí en Guadalajara, Mi escuchamos. pregunta es, en esta cuestión, ¿qué juego juega la poesía en el juego de la mente? La poesía. La poesía es arte puro. Y la poesía jamás podría surgir sin que antes se hubiera manifestado en nosotros ese observador. ¿A quién me refiero con ese observador? Me refiero al ser, porque el único observador es el ser. Ya lo habíamos comentado. La mente no posee la cualidad de observación. La mente no puede observar, no está en su naturaleza. La mente solamente analiza, no puede observar. La cualidad de observación es del ser. Y cuando nosotros somos observadores, el ser empieza a actuar. Y cuando el ser actúa, cuando el ser se manifiesta, la poesía surge sin necesidad de ir a la facultad de letras. O sea, no necesitamos ir a la facultad de filosofía y letras para hacernos poetas. La poesía surge espontáneamente cuando el ser está actuando. Y entonces las palabras ya no surgen de la mente. Las palabras brotan producto del impulso del ser, y ahí es donde surge la poesía. Pero, insisto, antes tendría que haber estado activado ese observador. Y uno nota cuando es una poesía de esa característica. Sí, es evidente. Es evidente cuando hay poesía, se distingue de dónde viene. Se distingue que no viene de la mente. Es muy evidente que no viene de la mente. Bien, con esto termina este preámbulo, esta introducción al tema. Por último, me limito a decir que, al igual como lo hicimos con el tema de la atención, todo puede ser objeto de observación. Y en paralelismo con lo que ya mencionamos en la charla anterior, insisto, con el tema de la atención, todo lo externo puede ser objeto de observación. Nuestra personalidad, que a veces creemos que es lo interno, pero no, sigue siendo externo todavía, y nuestra personalidad incluye la corporeidad biológica, nuestra mente, nuestro centro emocional, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo vital, etcétera. Toda nuestra personalidad también debe convertirse en objeto de observación, y por supuesto el objeto fundamental de observación o de atención, que es nuestro ser, que es donde entra lo que suena medio paradójico, que es el ser observándose a sí mismo, que bien, es el estado de la perfección total. Estamos lejos ahorita de ello porque todavía creemos que nuestra mente es nuestro ser, y mientras creamos que nuestra mente es nuestro ser, pues vamos a estar siempre lejos de ese estado en el que el observador es lo observado, es decir, el ser en comunión consigo mismo. Pero por lo pronto, los otros objetos de observación, que son tanto los externos como nuestra propia constitución de nuestra personalidad, hay que convertirlos siempre en objetos de observación. Y vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente, hay que procurar que en esa observación no se atraviese el lenguaje. Pero como va a suceder, cuando se atraviese el lenguaje, convirtámoslo también en objeto de observación, y de esa manera no nos peleamos con la mente, la dejamos ser a la mente como es, y los objetos de observación los convertimos simplemente en algo más. Perdón, los pensamientos o las palabras como objeto de observación lo convertimos en algo más, simplemente. Y eso nos va a permitir buscar esos estados de observación sin necesidad de estresarnos. Porque cada vez que rechacemos a la mente y cada vez que rechacemos un pensamiento o un flujo verbal, si lo rechazamos, nos vamos a estresar. Cualquier rechazo a la mente o a la verbalización nos va a producir estrés. No vale la pena. No hay que pelearnos con la mente, ni con los pensamientos, ni con la verbalización, ni con el lenguaje, ni con nada. Todo terminémoslo ubicando como un objeto de observación, y ahí es donde va a valer la pena todo. ¿Sí?
Bueno, de hecho, cuando nosotros estamos filosofando, cuando creemos que estamos filosofando, en realidad estamos pensando y estamos analizando. Y si nos remitimos al concepto que emite Pitágoras sobre filosofía, y hago una aclaración, vale la pena considerar ese concepto, y vale la pena considerarlo porque Pitágoras fue el primer humano que utilizó la palabra filosofía. Él fue el que acuñó la palabra filosofía. Y si él introduce la palabra filosofía al quehacer humano, claro que es digno de consideración el concepto que él emite de la filosofía. Y creo que no existe mejor concepto que ese. Pitágoras nos dice que la filosofía es el amor a los estados contemplativos. ¿Ven? Ahí descubrimos que el concepto de Pitágoras muy poco tiene que ver con lo que en la universidad se enseña sobre la filosofía. O sea, y si Pitágoras nos dice que la filosofía es el amor a esos estados, a los estados contemplativos, ¿qué es un estado contemplativo? Es un estado de observación. Es un estado de observación donde nuestro ser entra en comunión con todo. Eso es un estado contemplativo. La observación está inherente en ello. Por cierto, anticipo que el tema de la próxima charla es precisamente la contemplación. Es ese tema. Y ya ese tema de la contemplación es ya el preámbulo para entrar al tema de la meditación, que es al que nos interesa llegar a través de los temas que ya hemos abordado, que fueron el tiempo, el presente, la atención o la observación, y Contemplación. La próxima charla es sobre contemplación, ¿sí? Bien, vamos ahora sí a las citas. Empezamos en orden cronológico. Los libros más antiguos que se preservan vienen de la India, por lo tanto empezamos con el Bhagavad Gita, que es uno de los libros incluidos en esa compilación de los Vedas, y nos interesa de sobremanera entrar a esas citas porque también es importante que nos quede claro que lo que nosotros estamos aportando en estas charlas no es producto de nuestra imaginación, ni es una posición personal que nosotros queramos emitir. No. Nosotros no estamos más que tratando de articular lo que los libros universales nos dicen. Y una vez que damos ese recorrido por lo que los libros universales dicen acerca de la observación, vamos a descubrir que al final de cuentas todos nos están diciendo lo mismo, y por esta misma razón vamos a agudizar mucho más la visión que podamos tener sobre el tema de la observación. Bien, en el Bhagavad Gita, Krishna nos dice lo siguiente: el espíritu supremo del hombre permanece intacto más allá de su sino. Es un mero observador. Todo lo percibe, todo lo padece, da inspiración. Se le conoce como el Señor Supremo, soberano del alma. Bien, ¿qué es lo más importante de esta cita del Gita? Que nos está diciendo que el Espíritu Supremo es el mero observador. Aquí está Krishna ratificando lo que se expuso en la introducción, aunque creo que fue muy ostentoso lo que acabo de decir. Más bien sería al revés. En la introducción estamos ratificando lo que Krishna hace más de 3000 años ya nos había dicho, ¿verdad? Debe ser al revés. O sea, Krishna lo dijo y quedó escrito en el Gita hace más de 3000 años. No, me quedé corto. Hace más de 5000 años, porque Krishna se lo ubica más o menos 3000 años antes de Cristo. O sea, de este momento presente hace como 5000 años. Y queda escrito en los Vedas, y ya en los Vedas Krishna lo dice con toda claridad y certeza, que el mero observador es el Espíritu Supremo. ¿Quién es el Espíritu Supremo? Nuestro ser interno, nuestro espíritu interior. Él es el observador y no la mente. Entonces, desde ahí tenemos que ser muy, muy, muy claros.
No es la mente, es nuestro ser el observador. La mente jamás puede observar, nunca va a desarrollar la cualidad de la observación, la capacidad de la observación jamás va a estar en manos de la mente. Bien, vamos a una cita más del Gita, de este maravilloso libro. Maravilloso libro, sí. Sí. Bien, esta cita también escogimos de este libro del Bhagavad Gita, que como comenta David, tiene 5.000 años, aunque la religión tradicional, que es los Hare Krishnas, esta fue fundada en los años 60, entonces de las religiones más nuevas que hay, fundada en la época hippie, en la época en la cual hubo una revolución de la mente. Y esta cita dice así: aquel que reconoce que es tan solo la naturaleza la que realiza todas las acciones, por doquier, en este mundo cambiante, mientras que el espíritu meramente observa su trabajo, en verdad discrimina con acierto. Bien, ya habíamos visto en otras conferencias que se dieron acerca de la doble naturaleza que tiene el ser humano y de la doble naturaleza en la que vivimos. Normalmente las tradiciones religiosas revuelven estas dos naturalezas y por tradición muchas veces nosotros hacemos o creemos que Dios es el provocador de todo lo que viene siendo un desastre mundial, culpamos a Dios acerca de por qué hiciste esto, o Dios los castigó, etcétera, ¿no? Le metemos la moral. Mas sin embargo tenemos una doble naturaleza en todo. Y como dice aquí el Bhagavad Gita perfectamente, dice: aquel que reconoce que es la naturaleza, o sea, esta parte, que es la que realiza todas las acciones, todo lo que viene siendo los movimientos que tiene la naturaleza en cuanto a lo que viene siendo cosas desastrosas que tiene, como cosas maravillosas que está sucediendo, como ahorita el 21 de diciembre, que es algo afortunado lo que vamos a vivir. Todo esto lo realiza la naturaleza. Lo que es el espíritu y la parte divina nos involucran. Están en mera observación. ¿Por qué? Porque todo esto es una proyección. La realidad en la que estamos nosotros es una proyección. Estamos viviendo una proyección. Nos metimos a vivir esta proyección creyendo que era la realidad. Y a la hora de que suceden todas estas cosas, combinamos estos dos mundos, ¿no? O dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza en la cual está puesto este cosmos. Y creemos que las cosas que suceden en el cosmos está involucrado el espíritu y está involucrado Dios. Es la proyección, mas sin embargo no existe un involucramiento. El hombre original simple y sencillamente observaba lo que era esta creación del cosmos, y esa era su misión. Mas sin embargo quiso ser parte de ella, se involucró en cuerpos animales y después creyó que este involucramiento con este cuerpo animal era la realidad y se desvinculó del espíritu, se desvinculó de esa parte original que teníamos. Al desvincularse, pues creyó que todo esto era la realidad y comenzó a revolver todos estos conceptos. Y desde el Bhagavad Gita nos anuncian quien realiza esta discriminación entre los dos naturalezas, tiene un acierto en lo que viene siendo su observación acerca de la misma. No, y esta cita también que acaba de leer Juan Carlos hace una aclaración también importantísima que difícilmente se comprende porque rompe con la visión de la inmensa mayoría de las religiones. Si bien en la primera cita Krishna dice que el espíritu interno es el observador, bueno, pues en esa segunda cita habla de que el espíritu universal, es decir, el Padre universal, también es observador, no es hacedor. No es un regente que llega para ver qué estamos haciendo y a ver a quién castiga y a quién premia. O sea, esa bola de tonterías rompen completamente con lo que nos está ofreciendo aquí Krishna. El espíritu universal también es mero observador. El espíritu universal nos involucra con la existencia. ¿Y por qué nos involucra? Porque es ilusoria. Si el espíritu universal se involucrara con la existencia, que es ilusoria, entonces tendríamos que hablar de un Dios tonto, involucrándose con tonterías. Si se involucra con tonterías, entonces es tonto.
Y lo que pasa en la existencia son puras tonterías, realmente, porque no es real, porque nada permanece. Aún los actos más loables y respetables de un humano, con el paso de los años, desaparecen y ni quien se acuerda de esos actos, ni quien se acuerda de esas proezas. Todo termina en la nada. Y como todo termina en la nada, pues no puede ser real. Y si todo termina en la nada y no puede ser real porque termina en la nada, entonces hablar de un espíritu universal, hablar de un Dios que se involucra con lo que no es real, pues hablar de una tontería, de un acto absurdo. Entonces, con mucha certeza, con profunda certeza, Krishna también ubica al espíritu universal como observador, como simple observador nada más. Bien, hay un planteamiento más aquí en Guadalajara, escuchamos. Bueno, ¿qué se puede decir en cuanto a que nada permanece? Por ejemplo, las observaciones y lo que nos comparte el Bhagavad Gita y los grandes maestros de la humanidad, eso ha permanecido para la humanidad, aunque pasen siglos, digo, de cierta manera Sí, tienen cierta permanencia, ¿no? pero es cierta, no es total, Cierta, pero no total. sí, me queda claro, pero Sí. yo digamos que me conformo con que en las cosas o las observaciones que valen la pena permanecen de una Sí. manera relativa, ¿sí? Para ayudarnos Bien, no sé, a pensar un poquito. qué bueno que lo a la cita. luz. Sí, porque con lo que usted se conforma, y que es con lo que nos hemos conformado todos los humanos, y por eso estamos aquí, por eso seguimos en este plano de vida, porque nos conformamos con eso. Si nosotros no nos conformamos, si en otras existencias no nos hubiéramos conformado con eso, ya no estaremos aquí. Aunque esa permanencia sea muy larga, de 1 milenio, 2 milenios, 5 milenios, Es relativa. es relativa. Y todo lo relativo es ilusorio. Para que algo deje de ser ilusorio, tendría que trascender la relatividad. Y por lo tanto, tendría que ser absoluto. ¿Alguien de ustedes recuerda algún documento sagrado, espiritual, filosófico, profundo de la Atlántida? No. Desapareció todo. Y la próxima civilización, lo más probable es que la próxima raza se mantenga ajena a los documentos que circularon durante la raza aria que ahorita está poblando este planeta. Entonces, los documentos universales, que claro, merecen todo nuestro respeto, incluso estamos trabajando sobre de ellos. Pero algo queda en la esencia del ser. Los documentos universales nos transmiten la sabiduría a través del lenguaje, y el lenguaje sigue siendo relativo y el lenguaje sigue siendo analítico. Por eso, aunque el análisis es exquisito, y sobre todo el análisis es exquisito cuando se acerca, cuando se aproxima al ser, o cuando apunta al ser, los libros universales solamente señalan al ser, pero no son parte del ser, porque es verbalización todavía. Entonces, aun cuando los documentos universales apuntan al ser, pero no son el ser, cuando alguien de nosotros llegue a experimentar esos estados contemplativos a través de la observación, va a descubrir que esos libros universales ya no los necesitan. Los libros universales son necesarios mientras seamos aspirantes a los estados contemplativos del ser. Pero cualquier humano que llega a la experiencia del ser a través de la contemplación, a través de la observación, descubre que esos libros ya no le sirven de nada. Es más, estorban. O sea, descubren que hasta resulta que estorban los libros universales cuando alguien ya logró sus estados contemplativos. Pero, claro, como no nos jactamos de ser expertos en los estados contemplativos, pues seguimos todavía
en el análisis filosófico de los documentos universales. Claro, lo digo con humildad porque todavía seguimos siendo nosotros aspirantes a filósofos, seguimos siendo aspirantes a estos estados contemplativos. Pero aunque seamos aspirantes a ellos, eso no quiere decir que estén muy lejos de nosotros, porque no está tan lejos como lo pudiéramos imaginar. Tampoco hay que generarnos ese concepto mental de que están lejos de nosotros, y no es así. Están tan cerca de nosotros que nuestro ser está dentro de nosotros, y como nuestro ser es el que observa, bien, pues esa cualidad la llevamos dentro. Entonces no está lejos, está aquí. Solamente hay que permitir que sea. Y para permitir que sea ese estado, lo primero que tenemos que hacer es distinguir lo que no es. Y para distinguir lo que no es, pues hay que descubrir cómo se comporta la mente y cómo la mente procede en nosotros para hacernos creer que es la observadora. Y eso ya lo dijimos en la introducción, ¿verdad? Sí. Ya lo reiteramos de manera recurrente en la... Hay algunos comentarios en la red. A ver, vamos a escuchar algún comentario en la red y ahorita seguimos con otro de aquí de Guadalajara. Blanquita nos dice, la observación es sin catalogar ni juzgar. Claro. Efectivamente. Sí, efectivamente sí es. Horacio nos comenta, toda observación es meramente eso, sin prejuzgar ni catalogar, es una observación simple. Efectivamente. Efectivamente, así es. Está reiterando lo que hemos tratado de decir. Ahí en Guadalajara otro comentario, sí. Lo escuchamos. Con eso cita que acerca del Génesis, cuando dice que pues creó pues Dios al universo, ahí que necesita también discrimina eso. Sí, es profundamente equivocada. Ya hemos hablado de eso. Por supuesto que el Antiguo Testamento, no perdamos de vista que se escribió para entidades humanas que tenían una capacidad de razonamiento muy, muy limitada. La etapa evolutiva del hombre durante los momentos históricos en que se escribe el Antiguo Testamento, el hombre tenía una capacidad razonativa mucho más limitada que la que tenemos hoy en día los humanos. Y en aquel entonces se les tenía que hablar con conceptos mucho más digeribles para un humano con menos conciencia existencial. Hoy tenemos ya elementos para descubrir que Dios no fue creador del universo. Pero no porque sea incapaz de hacerlo, sino porque Dios no tiene ninguna necesidad de hacerlo. O sea, Dios es absoluto, Dios lo tiene todo, y al tenerlo todo, y al ser todo, no necesita de crear nada porque ya lo tiene todo. Hablar de un Dios creando es hablar de un Dios necesitado, porque el acto de crear deviene de una necesidad. Los humanos sí creamos, porque como los humanos, consciente o inconscientemente, nos sabemos incompletos, recurrimos a la creación para sentir que estamos creciendo. Y al sentir que estamos creciendo, nos sentimos más. Y nos creamos la ilusión de acercarnos al ser porque estamos creciendo. Aunque con el paso del tiempo descubrimos que la creación, que el ejercicio de la creación por parte de un humano nunca nos conduce al ser, porque el ser ya es en sí mismo y lo llevamos dentro. No necesitamos crear para que el ser se manifieste. Pero bueno, es todo un planteamiento que nos llevaría también tiempo. Entonces, el Génesis equivocadamente utiliza la palabra de Dios creó. El universo no es creación de Dios, el universo es proyección de Dios. El universo es una manifestación de Dios. Hay una diferencia muy grande entre manifestación de Dios o creación de Dios. Por cierto, en el propio Antiguo Testamento también de repente se utiliza la palabra manifestación de Dios, que es la correcta. Entonces, es la que siempre debiera de utilizarse, el universo como manifestación de Dios, pero no como creación de Dios. Entonces, ahí Sí. está pues las teorías evolucionistas detrás de eso del Génesis, como el Big Bang o las teorías de evolución. Pues. La teoría de la evolución es acertada, pero en ningún momento se refiere al ser. Se refiere a la corporeidad biológica del humano, donde el ser se metió.
Entonces, como teoría de evolución es muy acertada, siempre y cuando se entienda que la evolución termina siempre en una involución. Así como todo se fue configurando y se fue perfeccionando, esa configuración de repente termina una disgregación y en una imperfección y todo termina disolviéndose. Entonces, la evolución tiene que entenderse con el otro lado, y la evolución jamás habla del ser. La evolución solamente habla de la corporeidad biológica, insisto, donde el ser se metió, donde nuestro ser está ahorita en este momento involucrado. Hay otro comentario, lo escuchamos, sí. Sí, buenas noches. ¿Cómo puede actuar la observación cuando se presenta una situación donde tienes que tomar una decisión? No sé si a veces hay acontecimientos donde tienes que tomar la decisión si es una cosa u otra. Una decisión no se toma a través de la observación. Una decisión indiscutiblemente se toma a través del análisis. Las decisiones las toma la mente. Y la mente solamente puede tomar decisiones a través del análisis. Pero, cuando una mente nunca ha recibido, o quito la palabra nunca, cuando una mente ha recibido limitadas experiencias de observación por parte del ser, entonces la mente siempre va a tomar decisiones mecánicamente. Sus análisis van a ser mecánicos y las decisiones van a ser siempre mecánicas. Pero cuando una mente se reconoce a sí misma como instrumento del ser, entonces esa mente experimenta la observación del ser, y esa mente ya no solamente toma decisiones a partir de actos mecánicos analíticos, sino que esa mente también recibe la influencia de la observación que el ser imprimió, y entonces esa mente va a tener una lucidez mucho mayor en sus decisiones. Pero esa mente también comprende que no se decidió por sí misma, comprende que decide también en función de la experiencia que le ofrece la manifestación del ser a través de la observación. Lamentablemente los humanos hoy por hoy muy poco experimentan los estados de observación. La mente de los humanos hoy por hoy está tan desvinculada del ser que su experiencia del ser es limitada. Cuando alguien tiene una mente que ya reconoce que no es el ser, y ese simple reconocimiento le abre las puertas para la experiencia de la observación del ser, entonces ya logra a distinguir la observación del ser. Esa mente es de un filósofo, esa mente es de un artista, es de un científico, es de un poeta, y las decisiones las toma como un filósofo, como un poeta, como un artista, como un científico, y esas decisiones son profundamente lúcidas. Pero para que una mente pueda decidir con la experiencia de la observación del ser, lo primero que tiene que hacer es reconocer que no es el ser. Una mente que no reconoce eso, ni siquiera va a tener el más mínimo vislumbre de la experiencia del ser. Entonces, para que la mente tenga esa experiencia, lo primero, insisto, es factor fundamental, y lo hemos abordado en varias charlas. Para que la mente pueda tener algunas probaditas de la experiencia del ser, el factor fundamental obligado es reconocer que no es el ser. Solamente en ese reconocimiento, entonces puede tener experiencia que ya hemos hablado del ser. Hay otro comentario más, lo escuchamos. Sí, el ser ya ha estado siempre, ¿no? Sí, siempre ha estado. Y las derivaciones que seríamos nosotros, porque tenemos el ser dentro, ¿cómo está la cosa? A ver, ¿a cuáles derivaciones te refieres? Pues nosotros, por ejemplo, ¿Nuestra personalidad? hay un ser universal. Sí. Y nosotros somos un ser Como ser individual. Ajá. Pues es muy, muy importante pregunta y muy interesante cuestionamiento, porque es todo un cuestionamiento filosófico. Nuestro ser individual es el ser universal. O sea, es difícil ponerle palabras
porque la naturaleza del ser no puede ser descriptible mentalmente y mucho menos traducida en palabras. Pero nuestro ser interno es una manifestación del ser universal. Y es el ser universal mismo. De hecho, cuando hablábamos de estado de unidad, cuando hablábamos de que a través de la observación se experimenta la unidad, la comunión o la conciencia de la unidad, viene siendo precisamente esa. Nuestro ser nunca ha estado separado del ser universal, es el ser mismo. Si lo queremos poner a través de un concepto mental que no es el más acertado, pero por lo menos se aproxima, hagamos de cuenta que nuestro ser es una terminal del ser universal. Es como si nuestro ser fuera una terminal del ser universal y que se manifiesta a través de nosotros. Sigue siendo un concepto mental que va a reducir la esencia de la realidad del ser, porque, insisto, la realidad del ser, la mente no puede comprenderla, mucho menos comunicarla. Pero, indiscutiblemente, eso es una realidad, es una certeza universal. Nuestro ser interno no es más que una manifestación del ser universal. Sí, y desgraciadamente, pues ya nacemos en esta dualidad, nacemos divididos del ser. Es como, por ejemplo, una gota de agua. La gota de agua, cuando adquiere su identidad de gota de agua, pues soy una gota de agua. Mas, sin embargo, soy el mismo elemento que es el agua. Y cuando me dicen, fúndete en el océano, o sea, pierde tu individualidad, pues no queremos. Pero si nos fundimos en el océano, nos convertimos en el océano mismo. Mas no comprendemos, ni nuestra mente puede comprender eso. Entonces, queremos seguir siendo gotas de agua. Por eso nos da miedo morir, ¿sí? Porque como creemos que nuestra personalidad es nuestro ser y es nuestra individualidad, nos da pánico la muerte, sin darnos cuenta que cuando somos conscientes de que nuestro ser es el ser universal, entonces la muerte No existe. no tiene significado, deja de tener significado la muerte, y al revés, bien puede convertirse en el momento de desvinculación con la división, para que seamos conscientes de que nuestro ser individual es la gota que se funde en el océano del ser universal. O sea, es ese fenómeno. Y ahí se puede concluir que el observador es lo observado. ¿Sí? Ahí es donde el observador se convierte en el observado, que es cuando nuestro ser está, aunque siempre ha estado, en comunión o en unidad perfecta con el ser universal. Sí, hay otra pregunta más. El observador entra en imparcialidad y en neutralidad total a el observado, sobre todo, por ejemplo, mi pregunta es sobre cuando vamos al campo y observamos una cascada, un valle, hay una experiencia interna de que se enfrasca ante una realidad de lo que observamos, y esta experiencia es distante de hacia donde va lo realmente una experiencia interna. Esa experiencia interna, la medida en que logremos observar sin verbalizar. Claro, proeza no fácil, hay que entenderlo, pero no hay que rechazar la verbalización, y fui muy insistente en ello. Cuando estemos frente a ese hermoso paisaje, de entrada ya perdí porque dije hermoso. Ya lo calificaste. Ya lo califiqué, fíjense cómo el subconsciente se mete. Cuando estemos frente a ese paisaje, que no importa si es un desierto o es una montaña nevada y con cascadas vertiendo el agua a través de la montaña, no importa si es el desierto o es la montaña, cuando estemos frente al paisaje, simplemente hay que observarlo y ya, es todo. Pero al observarlo, si decimos, qué hermoso desierto, Sin hacer análisis. sí, claro, o decimos, qué feo desierto, cualquier calificativo ya fluye a través de palabras. Entonces, las palabras ahí van a estar y van a fluir. Es inevitable que fluyan porque la mente no quiere dejar de ser el rey. La mente no quiere entender que su naturaleza es plebeya. No, se resiste. Entonces, la mente va a estar metiendo todo su análisis verbal. Pero, si estamos atentos observando y logramos
descubrir momentos en que la mente deja de emitir flujos verbales, esos momentos son la experiencia interna. Esos son los que constituyen la experiencia interna. Por eso, sí la hay, nomás hay que distinguir en qué momento hay esa experiencia interna. Y esa experiencia interna, insisto, es en esos momentos. Va a haber quienes tengan la fortuna de que esos lapsos sin verbalización duren 10, 15 segundos. Va a haber quienes tengamos esos desfortunios de que nomás duran 5 segundos. Pero no importa, al final de cuentas también el tiempo es ilusorio. Si fueron lapsos de 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto o 3 segundos, no importa. Lo importante es la experiencia más allá del tiempo. Entonces, hay que estar sobre la experiencia no verbal. Sí, nos comentan de Pepón de Barcelona. Nos dice, observar es más que mirar y menos que contemplar. Bien, Pepón, en realidad la observación, el mirar y el contemplar son diferentes puertas para entrar a eso que está más allá de la mente. El próximo tema va a ser la contemplación. Digamos que veamos esto como un coliseo, en que cada tema que nosotros tratamos, hay una puerta que nos lleva al centro. ¿Cuál es ese centro? La parte interior de nosotros mismos. Cada tema nos va a ir llevando a ese centro, a ese centro, a ese centro. Y tanto la observación como la contemplación es una forma de decir las cosas, y es una forma de entrar. A lo mejor a mí me cae mejor la palabra observación, o a lo mejor a mí me cae mejor la palabra contemplación porque he experimentado más con la contemplación. O atención. Pero a final de cuentas llego a eso que está más allá de la mente, que no tiene palabras y donde los artistas se inspiran. Claro. Bien, pues vamos a cerrar. El Gita no hemos terminado ni siquiera el Gita, vamos un poco despacio, pero bueno, no hay prisa. Vamos a una última cita del Gita, en la que incluso tiene que ver con esa última pregunta que nos hacen desde Barcelona. En el Gita también Krishna nos dice, a través de la mente y los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, el Señor del cuerpo observa este mundo y su conciencia goza con él. ¿Cuántas veces hemos circulado por alguna pseudocorriente esotérica donde nos enseñan a rechazar a los sentidos porque los sentidos son los que nos inducen al deseo y ya terminan moralizando todo y satanizando todo? Los sentidos son una herramienta maravillosa para la observación. Nuestro ser observa a través de los sentidos. Nuestro ser contempla la existencia a través de los sentidos. Y no solamente se limita Krishna en decir eso, también dice que a través de la mente. Es decir, la mente también se convierte en un instrumento para que el ser observe la existencia. Entonces, esta cita es maravillosa, porque en esta cita, Krishna le está dando el lugar que le corresponde a la mente y a los sentidos. Son una herramienta para el ser. Y si esto lo contrastamos con el actuar del humano de hoy en día, entonces descubrimos que los sentidos y la mente, tal como nos dice la dualidad, adquiere dos connotaciones radicalmente distintas. Si nosotros creemos que la mente es el rey, si nosotros creemos que la mente es el ser real es el rey. Si creemos que la mente es el rey, entonces sentidos y mente nos van a inducir a todos los errores que el humano comete y sigue cometiendo y ha cometido durante toda la historia. Todos los errores que el humano ha cometido y sigue cometiendo están vinculados directamente con el error de creer que la mente es el ser real. Entonces, si nosotros seguimos confundidos creyendo que nuestra mente es nuestro ser real, vamos a seguir ilusionados, vamos a seguir en la ilusión durante toda nuestra vida y vamos a seguir cometiendo errores, y no solamente cometiéndolos,
sufriéndolos. Porque una cosa es cometer un error y otra cosa es sufrirlo. Un sabio comete un error pero no lo sufre. Un sabio se equivoca, no importa, pero no sufre su error. ¿Por qué? Porque es sabio, porque sabe que su error forma parte de la existencia, forma parte del aprendizaje, pero un aprendizaje que va más allá del error mismo y que va más allá de la existencia misma. Entonces, el sabio comete errores, pero no los sufre. Y si nosotros creemos que nuestra mente es nuestro ser real, además de sufrir errores, además de cometer errores, los vamos a sufrir. Pero, cuando somos conscientes, tal como lo está describiendo aquí Krishna, cuando somos conscientes de que la mente no es más que un instrumento junto con los sentidos para que nuestro ser observe la existencia, ahí está dando el orden y el lugar que le corresponde a la mente y a los sentidos. Bien, si nosotros asumimos ese estatus, aunque sigamos cometiendo errores, ya no los vamos a sufrir. Y lejos de sufrirlos, los errores mismos van a constituir todo un acervo de aprendizaje y sin sufrimiento. Esa es la gran diferencia. La mente y los sentidos se convierten en los más maravillosos aliados del ser. Entonces, para que la mente y los sentidos se conviertan en los más maravillosos aliados del ser, basta con darle su lugar. Es todo. Simplemente comprender que son sus herramientas. Es todo. Con eso es más que suficiente. Y no creo que sea muy complicado. No creo que sea complicado. Hay un comentario más aquí en Guadalajara, lo escuchamos. Sí, claro. Hay que subir los botoncitos, ahí está. Ahí está ya. Se habla mucho de lo absoluto, de lo relativo, de lo temporal, de la ilusión, pero ¿en qué momento se decide separar lo absoluto de lo relativo? Y decidir vivir estas experiencias ilusorias. ¿Y cuál es la causa? O sea, es el mismo ser el que provoca eso para estar manifestándose a sí mismo. Bien, a ver, la pregunta, creo entender en el fondo de la pregunta, ¿en qué momento se puede separar lo relativo de lo absoluto? Sí, ¿y cuál es la causa? Sí. Bien, para empezar, es una pretensión, o sea, separar lo absoluto de lo relativo, o no separarlo, simplemente distinguir lo absoluto de lo relativo, es una pretensión que no está en nuestras manos. Humanamente no podemos hacerlo. ¿Por qué no? Muy simple. Porque nosotros solamente percibimos lo relativo y lo absoluto no lo percibimos. Entonces, como no percibimos lo absoluto y lo relativo sí lo percibimos, entonces no podemos separarlo. No podemos distinguirlo porque no percibimos lo absoluto. Para poder separar dos cosas, primero tendríamos que distinguir y percibir a las dos. Sin embargo, cuando comprendemos y humildemente entendemos que no podemos separarlos porque no somos conscientes de lo absoluto, entonces surge una tarea inmediata, que ahí es donde empieza el verdadero proceso de discernimiento. Y eso viene incluso en uno de los evangelios apócrifos, palabras de Jesús de Nazaret. Hay que distinguir, hay que reconocer a lo falso como falso y a lo verdadero como verdadero. Entonces, como en este momento no somos capaces de percibir lo verdadero, entonces nuestra tarea inmediata es reconocer a lo falso como falso. Y el día que seamos capaces o el día que tengamos la conciencia relativa suficiente para reconocer a lo falso como falso, lo verdadero nos llega por revelación, sin que lo pretendamos. Llega solo, sin pretensión humana, porque la pretensión humana jamás lo alcanzaría ni lo lograría. Entonces, nuestra tarea, en términos pragmáticos, y en términos de pragmatismo, nuestra tarea inmediata es esa, reconocer a lo falso como falso. Y cuando estamos hablando de que la mente reconozca que no es el rey, sino simplemente un instrumento del rey,
Allí estamos reconociendo lo falso como falso, lo relativo como relativo. O sea, ya poniendo las palabras al planteamiento. O sea, ya estamos distinguiendo lo relativo como relativo. Y ese ejercicio, en términos pragmáticos, es el fundamental. Lo demás se da por añadidura. ¿Sí? Para redondear un poco. Sí, sí, hay más, sí. ¿Por qué el absoluto decide entrar a lo relativo? Hijo, buena pregunta. Yo no la podré contestar porque para poder contestarte eso, yo tendría que contestarte desde mi ser. O sea, para poder contestar yo tendría que contestártelo desde mi ser y yo en este momento no puedo hablarte desde mi ser. Lo reconozco. No está en mis posibilidades hablar desde el ser. Por eso ahorita mi posibilidad solamente está limitada al reconocimiento de lo relativo como relativo. Lo interesante de la pregunta, porque eso nos lleva a pensar, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos involucramos en lo relativo, siendo que éramos parte del ser? Híjole, cuando sepamos eso es cuando vamos a regresar. Vamos a ser iluminados. Pero quizás pueda existir una posibilidad que nosotros como curiosidad de observar este cosmos, que fue creado por el demiurgo, no por Dios, sino por el demiurgo, y lo menciona el corpus hermético, y lo menciona Platón al demiurgo, como una fuerza secundaria de Dios que creó todo esto. O que manipuló esto, porque ni siquiera es creación de ellos, es manipulación del demiurgo. Y esta sensación, bueno, más bien, esta curiosidad que teníamos como hombres originales por disfrutar de este universo, de este cosmos, y de utilizar esa palabra que se llama sensación, la sensación de los sentidos, el observar, el respirar, el oler, el involucrarme en un cuerpo animal. Se dice que al principio nos involucrábamos periódicamente, entrábamos y salíamos, y quizás esto a lo mejor creó una adicción, y el problema fue la adicción, que quisimos inclusive experimentar la muerte en cuerpos animales, y por experimentar todo eso nos desvinculamos del ser, y después abrimos los ojos aquí pensando que esto era la realidad, y mucho más nos involucramos más en esta realidad pensando que era nuestro origen, y aquí estamos. ¿Sí? O sea, en otras palabras, o más bien tratando de abonarle a lo que Juan Carlos ya pone por delante, la pregunta es absoluta. ¿Por qué el ser se involucró? Entonces, si se hace un cuestionamiento del ser, el cuestionamiento está hacia algo absoluto. Entonces, esto nos exigiría una respuesta absoluta. Hablar de por qué el ser hizo algo, o por qué el ser asumió tal o cual acto. Entonces, una respuesta absoluta no existe. Lo que existe son especulaciones, y esas especulaciones son aproximaciones a lo que mentalmente pudiéramos comprender como ese por qué. Y en esas especulaciones aparece lo que los libros universales especulan sobre la caída. Por ejemplo, lo que menciona Juan Carlos está vinculado con la tentación de la famosa manzana de Adán y de Eva, en la que simbólicamente les dicen, puedes ver, puedes mirar, puedes contemplar, pero no lo pruebes, porque si lo pruebas, ya no te va a ser difícil que te desvincules de lo que probaste. Entonces, si recuerdan, se menciona en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Los seres originales, los microcosmos originales, se alimentaban solamente del árbol de la vida, que es el árbol del alimento absoluto. Mientras, claro, entendámoslo como símbolo, ¿verdad? Mientras que el árbol del bien y del mal ya es el alimento de la dualidad, de la división. Entonces, la advertencia original era, obsérvalo, míralo, pero no lo pruebes. Hubo esa desobediencia, aún la palabra desobediencia sigue siendo limitada, pero como aproximación nos acerca pues a esa pregunta. Hubo esa curiosidad. Hubo esa curiosidad que nos hizo desobedecer, y en esa desobediencia probamos el fruto del árbol de la dualidad, del bien y del mal, y ese símbolo de probar el fruto del árbol del bien y del mal
pues es un símbolo del involucramiento con la materia, el involucramiento con los sentidos. Es decir, que los microcosmos, si tratamos de acercarnos a ese porqué, nuestros microcosmos ya no se conformaron con la observación del universo y de la vida biológica desde afuera, sino quisieron meterse a la densidad de la materia para observar desde la densidad de la materia. Probablemente fue una simple curiosidad, pero esa simple curiosidad nos ha mantenido curiosos desde hace quién sabe cuántas existencias, ¿verdad? Las mujeres son muy curiosas. Pues sí, bueno, echándole la culpa a las mujeres, ¿verdad? Como se le echaron la culpa a Eva también, porque fue la primera que probó la manzana, ¿verdad? Pero, en fin, esto nos acerca, solamente nos aproxima, no es la verdad absoluta. Para a ver cómo lo puedes tú explicar un poquito. Yo siempre he tenido la curiosidad de... Sí, se En escucha. el Antiguo Testamento se habla mucho de la actuación de Dios, ¿verdad? De que actúa. Del absoluto, cuando se mete a la dualidad o a la relatividad, si se metiera, pues dejaría de ser absoluto. Entonces, ¿quién actúa ahí? En el caso del Antiguo Testamento. Sí, es que volvemos a lo mismo que ya se mencionaba. El Antiguo Testamento se escribió para una generación de humanos que apenas estaban desarrollando la conciencia relativa. O sea, tenían un nivel de conciencia relativa muy limitado. Por lo tanto, el lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento es casi para niños. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Dios no creó esto. Esto es manifestación de Dios, no es creación. Por lo tanto, Dios ni siquiera es un ser actuante. Dios no necesita proceder, Dios no necesita actuar, Dios es. Y en el ser no hay actividad. La actividad, que es la dinámica, y eso son temas tan delicados que los mandamos al tomo 3, o no me acuerdo si hasta el 4, que es la estática y la dinámica. La dinámica es la cualidad de la manifestación de Dios, es decir, todo está en movimiento. Y todo está en movimiento porque está incompleto. Y el movimiento nos hace la sensación de la búsqueda de volver a la plenitud. Pero como Dios es absoluto, perfecto y lo tiene todo, entonces Dios es estático, no necesita ni siquiera moverse, porque ya lo es todo y lo tiene todo. La cualidad de Dios, en términos científicos, la cualidad de Dios es la estática. Y si hablamos de un Dios que toma decisiones acerca del mundo, entonces ya estaríamos hablando de un Dios dinámico. Dios no tiene ninguna necesidad dinámica, porque Dios lo es todo. Y si aplicáramos un poquito el principio de polaridad, entenderíamos también que la dinámica absoluta, al ser absoluta la dinámica, se convierte en estática. Y en esos límites entre la dinámica absoluta y la estática, ahí es donde está Dios, aplicando el principio de polaridad. Pero en esta dinámica relativa que mueve el universo, y más aún cuando comprendemos que el universo no es más que una proyección de Dios, pero no es Dios, entonces ahí es donde comprendemos que Dios no tiene nada que hacer aquí. Pero no porque le dé flojera o porque no pueda, porque no tiene ninguna necesidad. Y claro, a cualquiera de nosotros, es más, cualquiera por naturaleza rechazaría la idea de que Dios no se involucra con los acontecimientos del universo, porque no tiene necesidad. A cualquiera nos causaría vértigo, porque nos sentiríamos abismalmente desprotegidos y abandonados de Dios. Nos causaría esa sensación de abandono, pero un abandono de Dios, claro, estamos hablando de un Dios imaginario que los hombres hemos concebido como un patriarca con barba, poderoso, que dice esto, te ayudo, te quito, te doy, etcétera. Es una concepción humana de ese Dios. Humanizamos a Dios. Es un Dios humanizado, una concepción humanizada de Dios. Pero aquí también
se presenta la polaridad. Comprender que Dios no tiene ninguna necesidad de intervenir en una manifestación o en una proyección de Él que no es parte de Él, que es simple proyección pero no es parte de Él, que es el universo limitado, el universo relativo, tal como lo comprobó Einstein, todo el universo es relativo y lo relativo es ilusorio. Resulta que sí hay una intervención de Dios. Entonces, ¡pum!, entramos en ciertas paradojas. Y la intervención de Dios es absoluta. Es la manifestación. ¿Dónde está esa intervención de Dios? ¿Cómo interviene Dios sin intervenir? O sea, porque es donde entra esa gran paradoja y tiene que conciliarse. ¿Dónde está esa intervención de Dios sin intervenir? Que es la última voluntad de Dios. Que es la última voluntad de Dios, es la única, la única voluntad de Dios manifiesta en el universo, que es la intervención absoluta de Dios, pero sin intervenir. ¿Dónde está? En las leyes universales. Las leyes universales, el operar de las leyes universales, constituyen la intervención de Dios sin intervenir. Es decir, todo el universo fluye y se comporta a través de las leyes universales y todo mecánicamente se regula y se equilibra a través de las leyes universales y Dios ya no tiene ninguna necesidad de intervenir. Ahí está solo el universo regulándose a través del operar de las leyes universales. Entonces, cada vez que pensemos o que comprendamos que Dios no tiene ninguna necesidad de involucrarse aquí, entendámoslo cabalmente, no tiene ninguna necesidad Dios, pero también entendamos que su intervención también es absoluta y se manifiesta no a través de un Dios imaginario que las religiones nos han hecho creer que es, de una concepción mental humanizada de Dios o humanizoide de Dios. No, la intervención de Dios son los principios universales, las leyes universales. Las leyes universales, y es impersonal. Es impersonal la actividad. Es una intervención totalmente impersonal. Queremos meter moral. Sí. Y queremos que se involucre, ¿no? Al quitarle la moral a esa intervención, se vuelve una intervención impersonal. Impersonal y es estricta. Las leyes universales no actúan diciendo, ay, le voy a dar chancita, mira, pobrecito, para que aprenda. No. Las leyes universales operan y actúan más allá de nuestras oraciones y nuestras plegarias, que no son más que puras ilusiones mentales. Actúan y ya. Y esas leyes universales son la regulación de la voluntad de Dios manifiesta en el universo. Es todo. Más allá de las leyes universales, olvidémonos de Dios. Porque cada vez que pensamos en Dios, lo único que hacemos es crear una concepción mental de Dios. Y lo único que hacemos con esas concepciones mentales de Dios es alejarnos de la realidad de Dios. La realidad de Dios va más allá de la mente, por eso ni vale la pena pensar en Dios. ¿Cabe el concepto de ley de causa y efecto? Es una de las leyes universales. Preguntan en Guadalajara sobre la ley de causa y efecto, es una de las leyes universales. Ahorita estamos terminando el tomo 1. Quienes se acercaron a estas charlas, ya sea en la red o ya sea presencialmente, apenas en esta o en las últimas charlas, les comento que a través de los primeros temas estuvimos viendo precisamente algunas de las leyes universales, las leyes universales más tangibles. Hubo algunas leyes universales que las dejamos para el tomo 2 y para el tomo 3 porque son muy delicadas y su observancia es un poquito compleja para la mente. Son imperceptibles. Sí, de hecho son imperceptibles, pero operan. Pero las leyes universales más importantes, las que nos mueven de manera más perceptible en la vida, las abordamos a través de los primeros temas de este tomo 1. Si alguien de ustedes no lo tiene, lo está a su disposición. Nos quedan pocos, por cierto, ya se está agotando la primera edición, ya vamos a vernos a necesidad de reimprimirla, pero todavía tenemos ejemplares del tomo 1 y ahí están desarrolladas las principales leyes universales. Entonces, ¿Cómo tienen en este momento físicamente? Físicamente aquí los tenemos. Si gustan al final de la charla, para quienes están en Guadalajara, los ponemos a su disposición. Quienes nos acompañan en la red y también aquí en Guadalajara, en nuestra página web está
disponible para que lo descarguen y lo impriman y lo lean y lo digitalmente. lean gratuitamente. Lo pueden leer digitalmente de manera gratuita y lo pueden incluso imprimir. Claro, les va a salir más caro el tóner y la impresión que si nos compran el ejemplar. Eso termina siendo indiscutible. Bien, vamos siguiendo con Hermes. Estamos en la observación. Ya sigue. Seguimos con la siguiente cita de Hermes Trismegisto. Si observas con los ojos de tu corazón, hallarás el camino de ascenso, o más bien, la visión misma te guiará en tu camino. Hermes Trismegisto del Corpus Hermético. ¿Cuáles son los ojos del corazón? Los que están más allá de la mente. El ser. El ser. O sea, Hermes también ratifica lo que dice Krishna. La observación está en el ser, no en la mente, en el ser. La observación es cualidad del ser. Vámonos al cristianismo. En el Evangelio de Tomás, dentro de los textos de Nag Hammadi, aparece la siguiente cita. Dice Jesús: observen, no sea que pierdan la recompensa. No hagan sino las palabras de la verdad. No hagan sino las obras de la verdad. Pues, si hacen estas, conocerán el misterio escondido. Bien, ¿dónde está esa clave para ese misterio escondido? Observen. La observación es el factor fundamental para la develación de todos los misterios. Ahí es donde está la clave fundamental para la develación de los misterios. Solamente se nos van a revelar a la medida en que seamos o en que nos abramos a ese estado de observación. Iba a cometer el error de decir, seamos capaces de observar, pero no, si digo eso me resbalo, porque no es una capacidad, es un estado de nuestro ser, es el estado natural del ser. Por eso me abstuve y puse freno. No, a la medida en que nos abramos a ese estado de observación, y digo nos abramos porque la personalidad lo que tiene que hacer es nada más abrirse y permitir que el ser observe. Una pequeña pregunta. A ver, una pregunta en Guadalajara, aquí está el micrófono para que escuchen desde la red, los que nos acompañan en la red, sí. Bueno, esto de la meditación me fascina y me inquieta en un sentido positivo en cuanto a un estado meditativo o de contemplación. Esto puede surgir de manera espontánea, sin siquiera proponer. Claro que sí. Exactamente. Sí. Es más, es la mejor forma en que surja. Entonces, habrá ocasiones en que uno se pierda, entre comillas, en ese estado. O sea, no sabes, o sea, ¿qué pasa conmigo? No sabes. Es como pierdes la noción de espacio-tiempo, no sé, pero es algo que sientes sin sentir, que estás inmerso en todo, dejas de ser, pero te queda una especie de sensación que no sé ni siquiera cómo definir. O sea, que sientes como que hiciste un descubrimiento, pero que no sabes exactamente qué es, y que regresas de estar en lo absoluto o algo así. Sí. Sí. Las descripciones, aun cuando sean verbalizadas, pues se acercan a lo que pudiera describirse en un estado así, que si lo redondeáramos a unas palabras sencillas, es un estado de olvido de la personalidad. O sea, tratando de poner una sencillez a esas palabras, es un estado de olvido de la personalidad. Y no hay palabras para describir ese estado. Sí. Lo que usted describió fue antes del estado. O sea, se acercó, Sí, pero ya después, cruzó el umbral, que es la meditación, pero ya no hay palabras para ya no. describir eso. No, ya no hay palabras. Exactamente, es una meditación, ¿verdad? Y aquí hemos estado abordando precisamente esos temas, con el tiempo, el presente, la atención, la observación, la contemplación, para evitar, pues, lo que viene siendo que otras escuelas te dicen, agarra la meditación imagínate esto, ¿no? La imaginación es parte de la mente. Concéntrate en esto, concéntrate en agarrar a la mente y meterla a un redil. Y no es nada de eso. Es precisamente comprender toda esta situación en la que estamos viviendo y que somos más que esto. Y al ser más que esto, damos ese paso a ese umbral, a ese estado meditativo donde no hay palabras para describirlo. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a leer ya un poquito de fluidez. Hay otra cita también en el Evangelio de Tomás. Jesús dijo,
¿La lees tú? La leo si quieres. Jesús dijo, si no hacen abstinencia del mundo, no encontrarán el reino de Dios. Si no observan el sábado, no verán al Padre. Qué palabras tan raras, ¿no? Primero, abstinencia del mundo. Pues claro, el mundo no es la realidad. Pues hay que desvincularnos, hay que desidentificarnos del mundo. Por supuesto que es factor fundamental la desidentificación con el mundo. Pero este término es muy curioso y de repente causa mucha duda. Si no observan el sábado. ¿Qué es observar el sábado? Entendamos al sábado como, o el sabbat, para los judíos, como un símbolo de la estática, del no hacer. Humanamente entendido como el descanso. En términos humanos se entiende como el descanso. Pero en términos de estado, de estadio, el sabbat es el no hacer. Es la desvinculación de la dialéctica. Un no hacer fruto de la desvinculación con la naturaleza, con el mundo externo, que es la abstinencia del mundo de la que está hablando Jesús de Nazaret. Entonces, la observación del sábado es un estado contemplativo en el no hacer. Por eso, al principio les dijimos, es un tema tan amplio que lo vamos a abordar en una sola charla, el no hacer, o la estática, otro término, bueno, el wu wei, el abstenerse de actuar, bueno, en China le llaman el wu wei, ¿verdad? Entonces, la observación tiene que ser en ese estado de paz interior, donde no hay pretensión alguna, no hay ni una sola pretensión, simplemente contemplo, es todo, observo y ya, y nada más. Vamos a la siguiente, vamos ahora con Krishnamurti. Krishnamurti nos dice, el amor es morir todos los días. Y luego también nos dice, el amor no es un recuerdo, el amor no es un pensamiento, el amor no es algo que continúe en el tiempo. A través de la observación, uno debe morir a la continuidad de todo. Solamente con la observación podemos observar lo que es nuestra vida, la continuidad que tiene la naturaleza de la muerte, la naturaleza de este cosmos, el que está constantemente yendo y viniendo las cosas. Así como mencionaba la señora hace un rato, o sea, aunque a pesar de que los mensajes nos llegan de diferentes enviados, tienen que venir diferentes enviados, porque esto se va continuando y se va desvinculando un conocimiento tras otro. Afortunadamente nos tocó vivir un tiempo en el que tenemos toda la información agrupada y tenemos un estado de madurez para poder comprender todo esto. Y este estado de observación que nos comenta Krishnamurti es observar lo que estamos haciendo aquí. Nuestra propia existencia, que es una continuidad. Y que más allá de esa continuidad existe una parte eterna de nosotros que se vincula directamente con el ser. Y aquí ratifica lo que Jesús de Nazaret dice en la cita anterior. Cuando dice, a través de la observación debe uno morir a la continuidad de todo. Ese morir a la continuidad de todo es la abstinencia del mundo. O sea, si observan es exactamente lo mismo. O sea, a través de la observación se da la abstinencia del mundo. A través de la observación contemplamos el mundo, pero no estamos en el mundo. O sea, lo contemplamos, pero ya no nos sentimos como parte del mundo. Ya no nos sentimos corpóreamente como parte de ese mundo, o como si esta parte corpórea fuera el ser. Y por eso le llama morir a la continuidad de todo. Ya se da la abstinencia del mundo. También Krishnamurti en la siguiente cita dice, lo único que la disciplina hace es construir muros a nuestro alrededor. La disciplina no propicia comprensión, pues la comprensión proviene de la observación, en la que se dejan de lado todos los prejuicios. Entonces, la observación es un asunto de disciplina. Y la disciplina no es la que nos produce comprensión. Y lo ratifica, la comprensión viene de la observación. Por eso viene a colación de algo que se comentaba, de una pregunta que se hacía hace rato, de cómo tomamos las decisiones.
Bien, las decisiones indiscutiblemente las toma la mente, pero cuando una mente adquiere la comprensión que le ofreció la observación, entonces ya hablamos de una mente mucho más lúcida. Eso es lo que hace la gran diferencia. Bien, pasamos a una última cita también de Krishnamurti. Para descubrir algo es necesario observar. Y para observar hay que permanecer en silencio. Nuevamente esa abstinencia del mundo. Silencio. Y es el silencio de la verbalización. Así es. No el silencio de nuestra garganta y de nuestro ruido físico. Es el silencio de la mente. ¿Y cuál es el ruido que hace la mente? La verbalización. O sea, la verbalización es el ruido fundamental de la mente. Por eso vuelve a colación la verbalización. Entonces, en la observación se ocupa silencio, y es el silencio de esa verbalización. Bien, pues con esto ya redondeamos el tema. ¿Cabría todavía algún comentario todavía? Adelante. Sí, hay un comentario en la red. Nos dice Marcia Mar. Nuestra energía se proyecta y se absorbe la energía al contemplar al sol. Bien, la contemplación solar es un proceso maravilloso. En este caso, en la contemplación solar, el objeto de observación es el sol. Pero más sin embargo existe el que observa el sol. Podemos observar nuestra propia personalidad observando el sol. Y podemos observar lo que sucede al estar observando el sol. Cómo esos fotones de luz entran por nuestros ojos a nuestro torrente sanguíneo y comienzan una transformación. Y cómo nuestra mente está jugando, está bailoteando, etc. Y podemos tener la energía para observar nuestra mente. En realidad, esta energía que estamos captando con la contemplación solar es una de las situaciones que ya hemos visto en otras conferencias. La recomendamos plenamente porque la contemplación solar nos da esa posibilidad. Y aparte de que nos puede llegar a producir una situación no solamente de salud física, salud mental, salud emocional, sino más allá, nos sentimos un proceso más fuerte con esa energía que estamos absorbiendo al estar contemplando el sol. Mira, hay una pregunta más, un comentario también aquí. Una reflexión nada más. Con todo esto que observamos aquí de las frases de los grandes maestros iniciados, en el caso del Maestro Jesús, que de ahí se deriva el catolicismo, el cristianismo, pues podemos observar que hablaba cifrado el Maestro, porque apenas lo estamos empezando a entender y todavía nos cuesta trabajo. Y hay mucho por descubrir, ¿verdad? Todavía. Entonces, ¿por qué lo hablan tan escondido o tan cifrado, tan complejo? Era un maestro muy diferente al humano, con nosotros estamos muy tapados todavía. Yo creo que más bien lo último, ¿no? Más bien lo último. O más bien hemos vivido un proceso de asimilar. Sí. Ahora, no solamente hacia Jesús de Nazaret, sino a todos los maestros. Hacia todos. Hoy en día se están asimilando cosas del budismo y del taoísmo que anteriormente no se vislumbraban. Es indiscutible. Y conforme pasan los siglos, los humanos vamos a seguir desarrollando posibilidades de comprender aspectos que anteriormente no se veían. Eso es indiscutible. Es que la sabiduría universal es para siempre. Una simple frase pequeña que hoy por hoy podemos creer que ya nos dijo lo que tenía que decirnos, con el paso del tiempo descubrimos que nos sigue diciendo cosas nuevas, y aún siendo pequeña una frase. Porque el lenguaje hay que entenderlo, es limitado. Por supuesto, hay niveles de profundidad en el lenguaje, y aún con sus limitaciones, el lenguaje siempre va a dejar cosas que temporalmente podemos vislumbrar y que con el paso del tiempo se van a seguir abriendo. Así va a ser siempre. Entonces, no debe sorprendernos que después de unas 3-4 generaciones descubran aspectos del cristianismo, del budismo, del zen, que hoy en día no se nos están ocurriendo, que en este momento no fluye por nuestras cabezas.
Eso va a suceder indiscutiblemente. Bien, pues con eso cerramos. Muchas gracias por la confianza y por acompañarnos a estas altas horas de la noche. Quienes nos acompañan en la red, también gracias por su confianza. Hasta luego. Un aviso, compadre. Hay avisos, ¿verdad? No está el periquito, va a haber un aviso porque, bueno, ya les habíamos dado el aviso de la salida que tenemos a Mazamitla el 21 de diciembre.